Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar hablando acerca del mal y del sufrimiento. Un tema que nos compete, que nos toca absolutamente a todos, porque todos hemos sido afectados por el mal y el sufrimiento en algún punto en la vida. De hecho, es muy probable que muchos de nosotros estemos pasando por un momento difícil en este momento y es inevitable preguntarnos de dónde viene el mal, por qué existe el mal y por qué Dios creó o permite el mal. Entonces, en las próximas 2 semanas voy a abordar este tema. Primero, hoy vamos a hablar qué es el mal y de dónde proviene el mal. Y la semana que viene vamos a ver por qué Dios lo permite. Entonces, si no estás suscrito a nuestro canal, yo te invito a que te suscribas ahora mismo, que enciendas la campanita de notificación. De esa manera, cuando publique el próximo video, vas a ser el primerito en enterarte. También si nos estás escuchando a través de una de las plataformas de podcast, te invito a que nos des una puntuación de 5 estrellas. Sin más, vamos a saltar al tema. Vamos a hablar acerca del mal y del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que exista el mal? ¿Acaso esto no demuestra que Dios no existe? Una de los argumentos comunes que escuchamos es que el mal demuestra que Dios no existe, o por lo menos que Dios no es bueno. El filósofo griego Epicuro dijo el siguiente argumento y vamos a verlo. O Dios quiso eliminar el mal y no pudo, entonces Dios no es omnipotente. O Dios pudo eliminar el mal y no quiso, entonces Dios no es bueno. O Dios quiso y pudo, en ese caso entonces, ¿de dónde viene el mal? O Dios ni quiso ni pudo, entonces ¿para qué llamarlo Dios? La idea es que el concepto de que Dios es omnipotente y bueno no son compatibles con la existencia del mal. Es el argumento que se presenta acá. Entonces vamos a hablar acerca de este tema de la maldad. ¿Por qué existe la maldad? Como te dije, voy a partir esta serie o a dividir esta serie en 2 episodios. En la primera vamos a hablar de de dónde viene el mal y qué es el mal. En la segunda vamos a hablar de dónde proviene. Entonces veamos primero que nada, ¿qué es el mal? El mal no es una fuerza flotante, oscura, que desciende sobre la gente. ¿Qué es? Y creo que una buena comparación con esto es el frío. Por ejemplo, todos entendemos el concepto del frío. De hecho, yo vivo en el estado de Minnesota y estamos muy familiarizados con el concepto del frío. Es bastante frío acá. Sin embargo, el frío en sí no existe. Y esto puede sonar un poquito asombrante o sorprendente para algunos, pero el frío en sí no existe. El frío es simplemente la ausencia de calor. Cuando nosotros podemos medir el calor en unidades. Entonces el frío es simplemente cuando falta calor. El frío es la ausencia de calor. El frío no es algo creado. El frío es simplemente cuando el calor no está o cuando falta calor. Entonces medimos el frío o el calor basado en cuánto calor hay. Por lo tanto, el frío en sí no es algo creado, es simplemente la ausencia de calor. Lo mismo ocurre con la oscuridad. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Y un ejemplo muy claro de esto son las sombras. Cuando vamos caminando y estamos bloqueando la luz en cierta dirección, y creo que acá lo pueden ver, cuando hago videos trato de evitar que haya sombras. No soy un experto haciendo videos, por lo tanto a veces me quedan más sombras de lo que hace falta. Pero si yo pongo mi mano acá, se produce sombra porque estoy bloqueando la luz. No estoy creando una sombra en el sentido de que la hice de la nada, simplemente estoy bloqueando la luz y eso produce la sombra. Entonces, la sombra es eso, cuando privamos la luz de algún espacio, se produce una sombra. De la misma manera, el mal es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, se produce el mal. El mal es la ausencia de lo bueno. Y Dios es la fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, cuando sacamos a Dios de la ecuación, es cuando se produce el mal. De la misma manera que la enfermedad es simplemente la falta de salud. Cuando quitamos la salud de algo, se produce la enfermedad. Cuando quitamos a Dios del cuadro, se presenta el mal. Es simplemente cuando nos desviamos de lo bueno, cuando nos alejamos de lo bueno. Esa es la maldad. Entonces, la maldad no es algo que Dios creó, dice, voy a hacer el bien y voy a hacer el mal. No, Dios es bueno, Dios es la fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, cuando quitas la fuente de todo lo bueno, se produce el mal. Esa es la maldad, es alejarnos de Dios. Es por eso que sin Dios no podemos hacer nada bueno. Es por eso que sin Dios no podemos vivir en un mundo perfecto. El mundo, cuando sacamos a Dios de la ecuación, siempre se deteriora.
Pero ¿de dónde proviene esto del mal? Si vamos, por ejemplo, a Ezequiel 28, el verso 15, dice lo siguiente. Dios le está hablando a Lucifer o a Satanás y él le dice, desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. So, aquí vemos que cuando Dios crea a Satanás, Él lo crea con una conducta irreprochable. Él era perfecto, no había maldad en él. Pero de repente aquí vemos también que se halló, que la maldad halló cabida en él. Hubo una caída, se encontró maldad en él. No, la realidad es que no sabemos con exactitud de dónde provino esto. Es uno de los grandes misterios en la Biblia. Pero Dios acusa a Satanás de haber permitido que la maldad se encuentre lugar en él, encuentre cabida en él. No sabemos exactamente cómo se produjo esto, pero sí sabemos cuál fue esa maldad que se produjo. Vamos a Isaías 14, donde dice, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que el orgullo y el deseo de ser igual a Dios fue lo que llevó a Satanás al punto de querer rebelarse contra él. Este fue el pecado que él permitió, la maldad que él permitió fue el orgullo de querer independencia de Dios, el querer ser igual a Dios. Su orgullo y su deseo de ser igual a Dios lo llevó a rebelarse contra Dios. Y esto fue exactamente lo mismo que llevó a Adán y Eva a rebelarse contra Dios. Si vamos a Génesis capítulo 3, miren lo que dice. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, escuchen esto, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos la tentación de Adán y Eva fue la misma de Satanás de ser igual que Dios. Cuando Dios le presenta la opción en el jardín del Edén de tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal, Él les está dando la opción de permitir vivir bajo el dominio de Dios, confiando en que el mal es malo y que el bien es bueno, diciéndole, puedes confiar en mi definición del bien y del mal, o pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual llevará a la muerte. Y Dios les prohíbe tomar de eso porque no era el deseo de Dios, no era el deseo de Dios que ellos conocieran el bien y el mal personalmente, sino que ellos confiaran en su definición del bien y del mal. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que el pecado de Satanás, al igual que el pecado del hombre, fue el orgullo de querer independencia de Dios. Ellos no querían depender de Dios, ellos no querían a Dios en la ecuación, ellos querían ser sus propios dioses, por decirlo de una manera. Ellos querían ser quienes controlaran las reglas, quienes dictaran las reglas. Pero noten que Dios no creó ni a los ángeles ni al hombre como malos, sino que los creó perfectos y buenos. Y sí tenían la capacidad de elegir a Dios o rechazar. Now, recuerden que Dios es la fuente de todo lo bueno. So, al rechazar la fuente de todo lo bueno, estamos recibiendo el mal, estamos dando cabida al mal. Y ahora, algo muy importante entender, ahora que estamos hablando aquí del mal, es que el mal, siempre queremos creer que el mal nos afecta desde afuera y nosotros somos inocentes, buenos, que nunca, simplemente víctimas del mal. Pero Jesús nos enseña en Mateo 15 algo completamente diferente. Vamos a Mateo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Fue al alejarnos de Dios y de su perfecto diseño que dimos espacio para este mal. Nuestra sociedad cada vez se aleja más y más de Dios y lo que hacemos es incrementar el mal en nuestra sociedad. Una invitación que te hago es que leas detenidamente el relato en Génesis y vas a ver esa progresión, como el ser humano pide independencia de Dios y comienza a experimentar el mal. Vemos la muerte de Abel a manos de Caín, su hermano. Vemos cómo la venganza, la violencia se sigue incrementando hasta el punto que Dios decide acabar con la humanidad, comenzar de cero, presionar el botón de reset. Y vemos que otra vez después del diluvio vuelve a lo mismo. El ser humano continúa queriendo independencia de Dios. El ser humano continúa eligiendo el mal en vez de la fuente de toda bondad. So, al alejarnos
de Dios, de su perfecto diseño, es cuando damos espacio al mal. Y nuestra sociedad es el ejemplo perfecto. Si miran las leyes que se están haciendo, si miran la manera en que se está rigiendo todo, nos damos cuenta de que el mal se está propagando a una velocidad espeluznante. Es increíble cuán rápido se está propagando el mal porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Hemos decidido que no queremos a Dios en la imagen. No lo queremos parte de nuestras vidas y por lo tanto damos más y más espacio a la maldad. No se puede encontrar la perfección moral fuera de Dios, porque Él es la fuente del bien. Ahora, ya vamos casi a terminar este video, pero algo que quiero tocar rapidito, porque muchos dirán, no, pero la Biblia enseña que Dios creó el mal. Y van a utilizar Isaías 45:7 para demostrar, entre comillas, que Dios creó el mal. Vamos a Isaías 45:7. Ahí dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Pero algo a tener en cuenta acá es que esto no está hablando de la maldad en sí, no está hablando de la maldad o la inmoralidad, está hablando de que Dios crea circunstancias distintas para cumplir sus propósitos. Esto se trata acerca de la soberanía de Dios, no de que Dios haya creado el mal. Dios no creó el mal es simplemente la ausencia de Dios, ya que Dios es la fuente de todo lo bueno. En el siguiente episodio voy a estar hablando acerca de por qué Dios permite el mal, porque, entendemos, Dios no creó el mal se produce cuando nos alejamos de Dios, nosotros, de nuestro corazón, producimos el mal, ya que hemos elegido el pecado, ya que estamos en un mundo caído. Pero, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no simplemente nos cambia y elimina la probabilidad de nosotros pecar, de hacer el mal? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios lo permite para empezar? Si Dios sabía que íbamos a fallar de tales maneras, ¿por qué no simplemente eliminar esa posibilidad? Y eso es lo que vamos a estar viendo la semana que viene. Así que nuevamente te digo, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. De esa manera te enteras cuando salga el próximo video. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana.